Segundo de Reyes, capítulo 5, verso 1, dice así la palabra del Señor. Naamán, general del ejército de Siria. Amén. Naamán, general del ejército del rey de Siria, varón grande. Mira, era reconocido. Cuando dice grande en la escritura se refiere a reconocimiento, tenía fama, tenía popularidad, de seguro era alguien muy elocuente, capacitado. Siempre cuando dice que era alguien grande, dice, delante de su Señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Híjole, qué duro es tener muchas cosas y hasta fama y no gozar de la salud, hermanos, ¿cierto? Digo, uno como pobre puede decir, bueno, pues de por sí estamos pobres y todavía pues enfermos, pero imagínense el colmo, estar famoso, estar tal vez con muchos bienes, pero estar enfermo. Sí, bien difícil, ¿no? ¿De qué sirve tanto como y estar enfermo, un cuerpo medio pobre o pobre, pero con salud, decimos a veces, ¿no? Muy bien. Dice el verso 2, y de Siria habían salido bandas armadas y el que había llevado a cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo, Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Para que este envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey, porque ha rasgado tus vestidos. Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y él estando en pie invocará el nombre del Señor su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive el Señor en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego, pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino al Señor. Wow. ¿Qué le dice esto a usted? ¿Qué cambio? ¿Qué conversión a Dios? Un hombre idólatra, un hombre pagano, un hombre perdido. Y dice, verso 18, en esto perdona el Señor a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón,
para adorar en él y se apoye sobre mi brazo. Si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, el Señor perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ven en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Está ahí nomás. Muy bien, tome su asiento. Qué tremenda historia, qué linda historia, podemos decir algunos, o qué fea historia. Famoso, rico, pero leproso. Terrible, ¿no? Híjole. A veces eso no lo entendemos como en lo espiritual, hermanos. Muchos de nosotros estamos o estuvimos así, podemos decir jóvenes o con dinero, con trabajo, pero perdidos, sin Dios, leprosos, condenados. Eso es lo que representa la lepra en la Escritura, representa el pecado, representa la condenación. Muy bien, porque vemos aquí en la Escritura, que vamos a sacar de provecho en esta historia, que un hombre viene a un profeta de Dios en Israel, y cuando el profeta lo recibe, no vemos que está haciendo un acto de orar por él, o de expulsar la lepra, como hoy en día. De cuántos hoy en día se viven de reprender las enfermedades, reprender el viento, reprender los mosquitos, reprender el coronavirus. ¿Se entiende? Los tornados, inundaciones, y no pasa nada. Pero aquí vemos una real historia, como Dios hace un milagro de sanidad. Claro, simboliza mucho más que una sanidad física, simboliza el perdón de los pecados. Limpiarse la lepra es el perdón de los pecados. Y por ahí vemos a un gentil, como Dios está mostrando su amor y su misericordia hacia los gentiles, como hoy en día nosotros. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Viene este hombre, sin duda, cuando escucha a esta muchacha que no se detuvo para hablar del Dios de Israel, mire lo que es anunciar el Evangelio. Aunque mucha gente, probablemente la mayoría de la gente, no va a creer en la buena nueva de salvación, en la buena noticia, de todos modos es nuestro deber comunicarle a toda la humanidad, a toda la gente, compartirle el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Amén. Y ya Dios se encarga de quién va a recibir esa gracia, ese milagro, ese don de Dios, la salvación, que nosotros no nos corresponde ni juzgar ni condenar quien no lo reciba. Pero Dios sí sabe quién lo va a recibir. Y aquí vemos una muchacha que dice la historia que fue llevada cautiva y estaba sirviéndole a la mujer de Naamán. Y como sirvienta dice que les dio la noticia, si mi Señor, dice, fuere al profeta de Israel, él oraría y le sanaría su lepra. Este hombre al oír eso, de seguro vino fe en él. Aunque era un pagano, aunque adoraba a otros dioses, pero muchas veces, hermanos, nos viene la fe por medio de una situación adversa y difícil. ¿Se entiende? Estamos pasando a veces una economía tan grande, tan fuerte, que en esos momentos Dios nos aflige por medio de esa situación para tener fe en Dios. ¿Se entiende? Y más cuando se trata de una enfermedad. En este caso está la enfermedad ahí de este hombre. Seguramente había consultado todo lo que estaba a su alcance y al alcance del rey. No escatimaban por oro, por dinero, por plata y por doctores, de seguro, los mejores científicos en aquel tiempo, porque lo vimos en el momento que el rey escucha la petición de Naamán. Mira que en tal lugar está un profeta y yo necesito ser sanado. Y le dice el rey, ándale, ve, y no te preocupes por lo económico, y no te preocupes por las cartas de recomendaciones. Yo le voy a escribir al rey de Israel y vas a llevar todo lo que necesites para pagar allá. ¿Se entiende? Iba bien. En pocas palabras, a él no le faltaba nada para poder ser atendido por lo que sea de medicina. No le faltaba nada, y seguro fue atendido en alguna ciudad y en alguna otra ciudad, pero él no alcanzaba a ser sanado, porque la lepra es como algo que no tiene curación. ¿Sí? Lo único que puede perdonar pecados, sanarnos la lepra es Dios. ¿Se entiende? Y mucha gente de por ahí busca cómo
sentirse bien consigo mismo por su conciencia y por su vida pecaminosa, y le busca en la religión y lo busca en otra tradición, pero no la encuentra, sino que solamente Cristo Jesús es el que puede limpiarnos de nuestra lepra. Muy bien, que vemos aquí entonces que este hombre va y de seguro, hermanos, le nació fe por medio de esa adversidad que estaba pasando. Llega al rey de Israel, el rey de Israel no entiende, él piensa que le está declarando la guerra a su enemigo, el otro rey. Dice, mira este hombre cómo me está tentando, ¿soy acaso yo Dios que pueda matar y dar vida? Pero el rey de Israel se le estaba olvidando que él no tiene nada que ver con lo de la fe, con lo de... ¿Se entiende? Con lo de lo espiritual, gracias hermana. Sino que el rey está encargado de lo político, ¿cierto? Pero hay ciertos políticos que se meten en lo de espiritual, ¿cierto? Como lo hizo el rey Saúl, que se desesperó y ¿qué hizo? Ofreció el holocausto. ¿Y qué le dijo Samuel? Has hecho locura, has hecho algo loco, ¿qué hiciste? ¿No te dije que esperaras? Bueno, este rey se le olvidaba que él era el encargado de lo político, y oye y lo escucha el profeta Eliseo y dice, ¿por qué? ¿Por qué te desesperas? Mándamelo y verán que hay un profeta de Dios en Israel. ¿Y qué pasa? Cuando llega este hombre, llega a las puertas de la casa de Naamán, pero Naamán no lo recibe. Imagínense, él de seguro, aunque empezó de seguro a tener fe, era una persona importante, no era cualquiera, era alguien encargado del ejército de Siria, por quien Dios dice había dado victoria por mano de este hombre. Era un buen capitán, era un buen comandante encargado del ejército, sabía cómo hacer y pelear las guerras, tenía gracia. De hecho, la palabra Naamán significa agradable. Fíjese, no está tan mal su forma de vida entonces. Pero estaba enfermo, estaba leproso, y nos puede pasar a cualquiera, no importa qué carácter tengamos, ¿cierto? Sí. Podemos ser muy buena gente, podemos ser muy bien agraciados, pero hermanos, la enfermedad nos puede llegar a todos, y más aún cuando viene de parte de Dios para probarnos o para que tengamos fe en Él. ¿Sí, hermanos? Muy bien, así es que Él llega y pensó seguramente por lo importante que él era y las recomendaciones que llevaba y todo lo que llevaba ahí, los camellos cargados y toda una caravana que llevaba, pensó que lo iban a recibir, lo iban a atender con prestigio, con honor, ¿verdad? Lo cual no fue así. Fíjese cómo actúa Dios, porque cuando Dios nos va a traer a Él, nos va a humillar, ¿se entiende? Nos va a quebrantar. Muchos no entendemos eso, que al acercarnos a Dios, Dios es muy puro y muy santo. Y para acercarnos a Él no nos podemos acercar con toda nuestra mentalidad errónea, idólatra, pecaminosa que tengamos, sino que Dios nos va a quebrantar. Dios nos va a tratar. ¿Se entiende? ¿Y qué hace el profeta de Dios que está representando a Dios? Ni siquiera va y lo saluda, le manda al mensajero, ¿verdad? Jaycee. Y le da la orden, dice, ve y zambúllete 7 veces en el Jordán y serás restaurado, serás limpio como la piel de un niño. Y se fue enojado. Dice, pensó que se burló de él, hermano. ¿Sí entiende? Porque pues tal vez la idea es tal vez como hoy en día, hermanos, hay que ungirlo con aceite y hay que gritar que se salga el demonio de la enfermedad en el nombre de Jesús y que vomite y que se revuelque. Probablemente también Naamán había algo practicado allá de sus ritos en sus religiones y con sus ídolos, de verdad. Y cuánta gente hoy en día, si no oran así, dicen, no, hermano, ustedes no tienen el poder de Dios, ustedes no tienen el fuego de Dios, ¿cierto? Pero aquí vemos la realidad, cómo Dios obra en realidad, sin hacer tanto teatro y sin tanto show, ¿cierto? Muy bien, pero cuando es la voluntad de Dios, muy bien, así es que Naamán se va enojado, dice, no, ¿acaso no hay mejores ríos en donde dijo que se llamaba, que se me olvida el nombre? ¿Cuáles eran los ríos? No, de su ciudad. Los que dijo él, ¿no? Ajá. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde dice? Dice Abana y Farfar. Estos son ríos de Damasco. Abana. Verso 12 está.
Dice Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todos los de Israel? Fíjense el término. Probablemente, ¿no? Tenían mejores aguas allá en aquellas ciudades, pero no se trataba del agua. El agua no iba a ser el milagro. ¿Se entiende? El agua no iba a ser el milagro. Aquí vamos a ver quién iba a ser el milagro. Muy bien, así es que los siervos, muy atentos, muy aquí entendidos, le dicen: Padre mío, amo el Señor. Si acaso el profeta no le hubiera dado una encomienda grande, váyase de rodillas aquí hasta todas unas 2-3 horas de rodillas, una penitencia, y Dios le va a sanar. Una grande demanda por esa forma de que usted va a recibir el milagro. ¿Usted no lo haría por tal de sanar? Claro que lo haría. ¿Cuánto más dice se meter ahí al agua 7 veces? Quite su orgullo, quite su altivez de que usted se cree que es algo. Tómelo sencillo, no lo tome así como a la... ¿Entienden? No se trata de honor ahorita. Sea obediente, amo, sea obediente. Y le hablan, Padre mío, le hablan muy humildemente, ¿no? Como para tratar de convencerlo. Usted ha visto cuando alguien está molesto, enojado, y usted lo tiene que relajar. Tranquilo, tranquilo, no te desesperes, mira que las cosas son calmadas, ¿verdad? Y así le están hablando para que él entienda que no se trata de que tiene que estar buscando honra, sino lo que él está buscando es que sea sanado, ¿entiende? Pero Dios está tratando con ese orgullo que está dentro de él, ¿cierto? Muchos de nosotros a veces hemos pasado situaciones donde el Señor nos está pasando, nos está probando, pero es el orgullo, no nos deja que podamos recibir esa ayuda de Dios, esa bendición de Dios, esa fortaleza de Dios, ese socorro de Dios. Y el orgullo ahí nos está diciendo: no, yo no quiero nada. Imagínense que se hubiera aferrado, hubiera regresado hasta Damasco con toda su lepra por todo su orgullo que tenía, ¿no? Pero entendió. Y entendió la voz de su siervo que le dijeron: vamos, si fuera algo más grave, más difícil, ¿acaso no lo haría? Si ya ha hecho todos los sacrificios que ha podido hacer, lo han tratado, ha tenido tratamiento, ha estado usted vendado para que no se le caigan los pedazos de carne, ha soportado ese calor y estar así con vendas para que la lepra no le rompa su carne. Esa era la lepra, ¿no? Caminaba leproso y se le iban cayendo su carne, su piel. Y si ha soportado tantas cosas feas, ¿qué es esto? Es más sencillo, hágalo. Y accede. Es ahí donde a veces nosotros tenemos que entender que hay que ser obedientes a la palabra de Dios, sin buscar tanto, ay, es que yo no sé si no lo podríamos hacer de otra forma. ¿Se entiende esa expresión de no hay mejores ríos en Damasco que Afar y que el otro que era? Ya se me olvida, me encuentro los nombres tan... Abana y Farfares, gracias. A veces oímos la palabra de Dios cuando Dios nos está enseñando, pero ¿no será que podamos cambiarle un poquito ya la palabra? ¿A poco no será mejor de otra manera? Pensamos nosotros así, ¿no? No, hermanos, es sencillo, así como Dios lo dice, así es. Y solo tenemos que hacer un acto de humildad, un acto de obediencia y ponerlo en práctica sin andar buscando tantos estudios y teología, que si lo que Dios dice es verdadero, no lo es. Lo que Dios dice es verdad y eso es. No tenemos que andar haciendo tanta teología para investigar de Dios si lo que dice es verdadero o no. Amén, hermanos. Así es que muy bien, el hombre empieza a meterse al agua y puede contarle 1, 2, 3, 4, 5, 6 y no pasa nada hasta el número 6. Hasta el número 6 él voltea a verse y mira que ahí está la lepra y está la enfermedad, pero al número 7 algo pasa. Que cuando se sumerge la última vez, sale de ahí, sale restaurado, sale sano, sale completamente limpio. Qué maravilloso, ¿no? Increíble. Pero si no se hace de la forma que Dios quiere, si él se hubiera desanimado y hubiera visto hasta el número 6, diga, no pasa nada. Porque uno puede pensar de que a veces el milagro es progresivo, ¿no? Pues ya siento un poquito por ahí, ¿cómo se siente? Ya estoy mejorando. Y ya estoy mejorando. Ya me siento un poco mejor, ya llevo 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, ya voy mejorando. Pero a veces Dios no actúa así. No digo que a veces no pasan cosas que uno va viendo poco a poquito, no, que Dios va trabajando de esa manera. Pero alguien puede decir, bueno, pero yo no veo nada. Y con eso se puede desanimar. ¿Se entiende?
Ya llevo tanto tiempo y no veo nada, hermano. Sigo en la misma condición y sigo en la misma situación. No hay cambio, sigo en lo mismo. Usted está esperando que Dios haga algo, que siga obrando según el plan que Él tiene en la vida de usted. Y dice, yo no veo todavía nada. No veo nada. ¿Verdad? Como el siervo de quién, del Liceo también, ¿no? Que le dijo, ve y fíjate que va a llover, fíjate de las nubes. Digo, no veo nada. No veo nada. Y cuando fue una de las últimas veces, digo, veo una nube al tamaño de la palma de una mano. ¿Se recuerdan? Y a veces sí, nuestra vida es algo progresivo, como Dios va trabajando en nuestra vida, lo que va a hacer, y se nota. Pero hay veces no. Y en eso es ahí donde tenemos que, hermanos, tener confianza en Dios y no dudar. Amén. Este hombre lo hace de seguro con esa confianza ya en Dios, y se mete hasta la 7ª vez, y cuando sale de ahí, sale totalmente renovado, limpio, sano. Muy bien, el número 7, hermanos, era algo simbólico en la cultura y literatura israelita y del antiguo cercano oriente. Comunicaba una sensación de plenitud o integridad. Eso es el número 7, que hay mucho simbolismo en la Biblia. En 6 días, por ejemplo, Dios hizo la creación, y el día 7º, ¿qué hizo? Descansó. Es su símbolo. Y ese símbolo es algo que hasta nosotros tomamos partícipe de eso hoy en día. Y todas las naciones de la tierra, días de 7 días, ¿no es cierto? Muy bien. En Apocalipsis hay 7 cartas a 7 iglesias. Número 7. 7 cartas a 7 iglesias. Están los 7 espíritus que están ante el trono de Dios. Están los 7 candeleros de oro. Están las 7 estrellas en la diestra de Cristo. Están los 7 sellos del juicio de Dios, que significa la plenitud del castigo a la tierra. Las 7 trompetas, los 7 ángeles, o los 7 ángeles y las 7 trompetas. Están las 7 iglesias que representan la plenitud del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y así hay mucho significado en el número 7. Así que debemos ser muy cautelosos a la hora de atribuir significados y símbolos a cualquier texto. Pero sin embargo, hermanos, hay veces en la que parece que Dios está comunicando la idea de la plenitud, perfección y totalidad divina por medio del número 7. Como que Dios nos da un mensaje del número 7. Muy bien, en Hebreos capítulo 13 y el verso 6, dice, ¿alguien lo tiene? ¿Lo puede rápidamente? ¿Quién lo encontró? ¿Cuál? Hebreos 13, 6. Yo no copio todo el texto, pero dice, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13, 6. Ya lo encontró alguien rápidamente. ¿Cómo dice? Dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi Ahí está. no temeré. De manera que podemos decir confiadamente. ¿Sí? De manera que podemos decir confiadamente, con seguridad en el Señor. De manera que yo puedo decir confiadamente, sin duda, sin vacilar, sin pensar en otra cosa, en alguien más, sino en el Señor. ¿En qué? El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Nuevamente, ¿cómo dice? Sin duda podemos decir confiadamente. De manera que podemos decir confiadamente. Lo que quiero llevarle a este número y significado, el número 7, es que el 7, aparte de que simboliza plenitud, finura y perfección, en muchos ámbitos la Biblia nos los presenta, como lo que leímos ahorita de Apocalipsis, que las 7, 7, 7 y 7, con muchos símbolos de perfección de una vida espiritual y del reino de Dios. Pero lo que aquí vemos en esta historia de Naamán, que el número 7 lo que da a entender es que Dios es el ayudador, que Dios es el que participa, que pone su mano
para complementar al hombre, para salvar al hombre, para ayudar al hombre, para sanar al hombre. Que Dios es el que, hermanos, intercede por nosotros, que Él es nuestro ayudador, como dice aquí Hebreos, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Que vemos ahí en esa historia de Naamán la intercesión de Dios, porque este hombre ya había buscado de 1000 maneras y no había adquirido sanidad, pero Dios intercede, Dios mete su mano para ayudarle. ¿Se entiende? ¿Qué aprendemos de la historia de Naamán? Número 1, que se necesita fe y obediencia a Dios. ¿Se entiende? Se necesita fe para poder recibir el don de Dios, la misericordia de Dios, la ayuda de Dios, el socorro de Dios, la sanidad, la salvación. Porque sin fe no se puede. Si no hay fe, no se puede. Así que de esta historia entendemos que Naamán tuvo fe con Dios. Aunque él no era de la tierra de Israel, aunque no conocía a Dios, él tuvo fe, creyó lo que esta muchacha le dijo acerca de Dios y fue con fe. Aunque claro, vemos como que estaba vacilando cuando él pensó que el profeta iba a llegar y lo iba a tocar la parte y iba a decir, va a estar sano ya. Pero sin duda tuvo fe, si no Dios no le hubiera sanado. ¿Se entiende, hermanos? A usted Dios le ha hecho milagros, ha hecho cosas en su vida porque ha tenido fe. Y Hebreos por eso dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Muy bien, así es que, ¿qué más podemos aprender ahí, hermanos? Número 2, que Dios no hace acepción de personas. Este hombre no era del pueblo de Dios, no era del pueblo de Israel, sino que era, podría decir, hasta de los enemigos de Dios. Los que habían atacado a Israel se llevaron gente cautiva, de los cuales se llevaron una muchacha y la tenían de sirvienta, ¿cierto? Pero Dios no hace excepción de personas. Número 3, que Dios es bueno, Dios es misericordioso. Amén. Amén, hermanos. Vaya conmigo a Lucas capítulo 4 y el verso 27. Lucas capítulo 4, veamos cómo Dios, mira esto tan grande y tan maravilloso, que hasta lo saca cientos o miles de años después, saca la historia de Naamán, para que resaltemos y veamos la gran misericordia de Dios sobre nosotros, sobre la humanidad y sobre todos aquellos que están necesitados. Lucas capítulo 4 y el verso 27. Dice Jesús, están en letras rojas en mi Biblia, dice, y muchos leprosos había en Israel. Estos leprosos, ¿qué le puede decir a usted? ¿Gente enferma nada más? Acuérdense que la lepra es símbolo de pecado. Quiere decir que había mucha gente pecadora en Israel en el tiempo de ¿quién? En el tiempo de Eliseo, del profeta Eliseo, había muchos leprosos. ¿Y a quién perdonó Dios? Dice nuevamente, verso 27, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Los enemigos acérrimos de Israel eran los sirios. Ese era el número 1, sus enemigos. Y cómo Dios pudo perdonar y salvar y sanar físicamente a un hombre que era enemigo del pueblo de Dios. Eso es increíble. Eso es para que la mente de los israelitas les explotara en ese momento. Y en el contexto eso es. Dios está mostrando su misericordia. Jesús está empezando su ministerio. En el versículo 1, versículo 1 del capítulo 4, vemos cómo Jesús viene del monte, del desierto, donde estuvo 40 días de ayuno y oración, 40 días, 40 noches, y viene, se presenta al templo, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, verso 18. Véanlo conmigo, para que entienda el contexto, y luego vea cómo les dicen estas palabras a los judíos. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos.
Está empezando su ministerio Jesús reciente ahí. Después de que fue bautizado por Juan, va al desierto, viene del desierto lleno del Espíritu Santo y empieza. Estas son sus primeras predicaciones de su ministerio. Está en el templo, le ponen a leer la escritura y él lee este capítulo, lee este versículo. Y sigue diciendo, y a predicar el verso 19, el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Verso 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Eso fue un balde de agua fría para aquellos. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se pusieron bien contentos. Se llenaron de ira. Se llenaron de ira. Fíjese, el pueblo santo de Israel contra Jesús, cómo se oponían. Y por eso Jesús le saca a relucir esta historia de Naamán. Es algo, un golpe para ellos. Dice verso 28, leí estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para despeñarle. Imagínense, ya lo querían matar. Increíble. Para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Qué les quiso decir cuando Jesús les dijo, mira, en el tiempo de Elías hubo una hambre tremenda, pero no fue a todas las viudas? Fue una viuda por ahí que era de Sidón, que no era ni del pueblo de Israel de seguro. Y luego, en el tiempo de Eliseo, había muchos leprosos, pero nadie fue sanado de Israel, o por lo menos no lo saca a relucir Jesús, sino el que fue sanado, ese fue el Naamán el sirio. Esos son los enemigos de ustedes. ¿Por qué sería? Porque tampoco tenían fe en aquel tiempo. ¿Se recuerdan en el tiempo de Elías qué hacía el pueblo? Estaban adorando a los dioses de Acera. ¿Se recuerdan? Cómo Eliseo hizo una reunión y convocó a todos los sacerdotes que tenía esta mujer Jezabel, y tenía 750 profetas de Baal y de Cera y de todos esos ídolos. ¿Y qué hizo Elías? Los mató a todos en el arroyo de Sison, algo así. Entonces, ¿cómo estaba el pueblo? ¿Estaba creyendo en Dios? No, no estaba creyendo en Dios. Por eso venía hambruna, por eso tenían tantas enfermedades y no había milagros. ¿Por qué? Porque no creían en el Señor, les faltaba fe, tener una comunión con Dios. Igual a Jesús no lo están recibiendo. Cuando él lee la escritura y dice, hoy se cumplió este día, lo que está profetizado del Mesías que habría de aparecer, de venir y dar buenas nuevas y dar libertad a los cautivos y sacar a los que están oprimidos. No, ellos dijeron, este es el hijo del carpintero. Y me diré, dice, sin duda, dice profeta, dice, haz milagros. Pero Jesús le dijo, de cierto digo que no hay profeta con honra o con deshonra, sino en su propia casa y en su propia tierra. Y ahí es donde le saca esto. En el tiempo de Eliseo hubo hambre. Muchas viudas tuvieron necesidad, pero solamente una fue Elías. Para darle celo, para darle a entender la falta de fe que tuvieron también sus antepasados. Eso fue un machetazo, decimos allá, un machetazo al caballo de espada, un machetazo para ellos, les hirió.
porque no creyeron en Él, y les hizo ver que eran hombres sin fe en Dios. Increíble. Muy bien, así es que ¿qué vemos entonces? Que Dios no hace excepción de personas. Dios viene a los pobres para darle libertad, para sanar a los que están oprimidos, los que están encarcelados, para darle libertad a todos aquellos que están en cautiverio. En Salmo 46, 1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Terminamos con este pensamiento entonces. ¿Qué debo hacer yo, hermanos, o qué beneficio yo tengo de esta historia de creer en la palabra del Señor, hermanos? Ser obediente, ¿entiende? Y no seamos todo lo contrario, porque sí hay palabra de Dios, no hay profetas en aquel tiempo, pero tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura, dijo el apóstol Pedro, la cual es como una ancla. Dice que si nosotros nos afianzamos de ella, estamos firmes, y Dios es fiel para ayudarnos, para socorrernos, para alentarnos, para estar con nosotros en la angustia, para pasar con nosotros el valle, el desierto, la soledad, la angustia y lo que estemos pasando. Dios está con nosotros. Pero si creemos a su palabra, pero si somos obedientes y nos sumergimos como Naamán esas 7 veces para que se haga la voluntad de Dios y para que se cumpla así el milagro que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén, hermanos. Porque hasta el día de hoy podemos ver que somos gentiles y que Dios ha tenido compasión de nosotros, ¿cierto? Estábamos leprosos, estábamos perdidos, estábamos cautivos, pero vino el Señor Jesús y nos ha limpiado de esa lepra, de esa condenación de los pecados y de esa condenación del juicio eterno. Amén, hermanos. Pues gloria a Dios por eso, porque Dios es misericordioso y es bondadoso con nosotros. Pónganse de pie. Y vamos a darle gracias al Señor por su preciosa palabra. Qué linda es su palabra, hermanos, que nos llena, que nos edifica, que nos fortalece. Amén. Vamos a darle gracias al Señor.